Gracias, hermano Gabriel, por sus oraciones y por estar siempre pendiente de este equipo de trabajo y de todas las personas que aquí se conectan. Bueno, hoy me sorprende que nada más hay 11 personas participando, bueno, 10 porque el profesor son 11. Pero bueno, esto es como dicen el Carnaval de Barranquilla, en el que lo vive el que lo goza. Y aquí decimos, bueno, el que viene aprovecha este conocimiento. Esperemos que los que no pudieron venir hoy tengan el tiempo para luego ver de esto en la grabación que subimos en el canal de YouTube. Bien, como ya es nuestra costumbre, el primer lunes de cada mes, y este mes de septiembre, pues no, el mes pasado, perdón, agosto tenía 31 días y preciso el 31 cayó lunes. Estuvo acompañándonos el hermano Gabriel desarrollando un tema muy importante que es respondiendo a la pregunta ¿qué es una empresa? Ya está en el canal de YouTube el video para que ustedes ahí lo puedan repasar, puedan revisar ese tema que es muy importante que lo aprendan, que lo estudien, que lo vuelvan a estudiar, que lo repasen y, mejor dicho, ese video tiene que ser como esa hoja de ruta con la cual ustedes van a poder tener unos buenos emprendimientos. Bien, y hoy entonces, nuestro primer lunes del mes, vamos a hablar de nuestros temas que venimos trabajando sobre la transformación del pensamiento y vamos a hablar de la formación del ser. Hoy vamos a trabajar un principio que es el principio de libertad, principio de la libertad. Y luego tendremos tiempo para trabajar otro principio que es la libertad financiera, ¿sí? Que ya es un concepto más específico, pero que parte de acá, ¿no? Parte de aquí. Eh, para que nos llevemos una idea de una vez de a dónde queremos llegar, libertad entonces es vivir en armonía con la verdad. Yo sé que a muchos la palabra libertad y la palabra verdad nos hace recordar lo que nos enseña la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, este principio de libertad está obviamente fundamentado en lo que nos enseñan las escrituras. Vamos entonces nosotros a ir resolviendo esto como por partes, ¿no? Eh, Obviamente, cuando hablamos de libertad, es un concepto que quizá no nos queda fácil definirlo así de primerazo, ¿no? A priori no lo vamos a poder definir o no vamos a encontrar rápidamente una definición, sino que es algo que más bien todos sabemos cómo se disfruta o cómo se goza, pero que si nos dicen defina libertad, uy, ¿cómo así? ¿Sí? Quizá muchos dicen libertad, bueno, puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Puedo hacer lo que yo quiera, es el concepto que muchos pues toman por libertad. Pero realmente, digamos que estos tres conceptos que tenemos acá, la capacidad de tomar decisiones o tener voluntad propia o autogobernarse, es más o menos lo que quiere hablarnos el concepto libertad, ¿sí? O sea, cuando hablamos de libertad quiere decir que yo puedo decidir por mí mismo qué voy a hacer o qué no voy a hacer. Porque decisiones es hacer, sí, puedo hacer lo que yo quiera, pero también puedo dejar de hacer lo que no quiero. ¿Sí? Esa es una de las cosas ahí cuando hablamos de libertad, es decir, no estoy sometido. ¿Sí? Lo contrario a libertad sería esclavitud, ya lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de libertad, entonces hablamos de voluntad propia, es decir, que y voluntad propia es lo mismo que en cuanto a toma de decisiones, es decidir por mí mismo, o sea, yo solito, aquí voluntad propia, yo solito decido hacia dónde caminar o qué rumbo tomar. Autogobernarse entonces también es tomar decisiones, ¿no? Tiene que ver lo mismo, o sea, estos tres conceptos van amarrados. Autogobernarse entonces también tiene que ver con lo que es dominio propio, ¿no? El autogobierno es como también, no es como, también tiene que ver con el autocontrol. ¿Sí? Una persona que no es capaz de controlarse a sí misma, que no tiene dominio propio, está siendo dominada o está siendo sometida por sus emociones. Entonces no es una persona que vive en libertad. Fíjense qué importante, ya vamos viendo
cómo este concepto de libertad nos va a permitir tener emprendimientos saludables o ser emprendedores saludables. Y algo importante que se resume de estos tres conceptos es que independientemente de la decisión que tomemos o de la voluntad que asumamos, somos responsables. O sea, la libertad va acompañada de una responsabilidad. O sea, y acuérdense, responsabilidad en su sentido más básico es la habilidad de responder o la capacidad de asumir las consecuencias, sean buenas o sean malas, según lo que hayamos decidido. Quiere decir, si tomamos una buena decisión, lo más factible es que el resultado de esa buena decisión o la consecuencia de esa buena decisión sea una buena consecuencia, ¿no? Si tomamos malas decisiones, si no nos gobernamos a nosotros mismos, pues obviamente vamos a tener consecuencias no deseadas. Y hay muchas personas que hoy en día están viviendo situaciones que no desearon por haber tomado malas decisiones. Regálenme 30 segundos, por favor. Bien, entonces, si nos vamos al sentido, por ejemplo, de la gente que vive con vicios, que vive atada a vicios como muy conocidos el alcoholismo, el tabaquismo, pues esa gente para llegar a esas situaciones no deseadas y deplorables en las que se encuentran hoy en día, es consecuencia de decisiones que tomaron. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Aprovecharon su libertad, o sea, la libertad que tenían, tomaron una decisión en esa libertad, pero ahora tienen que asumir las consecuencias de esas decisiones. Y obviamente, al ser malas decisiones, los llevan a ser esclavos de de cosas que hoy en día pues están destruyendo su vida, ¿no? Entonces, es claro que el concepto de libertad es todo lo contrario al concepto de esclavitud, ¿sí? O somos libres o somos esclavos. Está, Hola, es muy claro este concepto, no hay nada ahí sí, al hola. respecto, ¿cierto? O sea, no hay ninguna duda de que la libertad es todo lo contrario a la esclavitud. Entonces, en la libertad tenemos voluntad propia, tenemos capacidad de decisión. En cambio, en el escenario de la esclavitud, estamos sometidos a la voluntad de aquel que se comporta como amo, ¿sí? De aquel que se comporta como señor o se está señoreando sobre la persona. Está sometida la voluntad de la persona. Aquí en la esclavitud la persona no tiene ninguna capacidad de decisión ni capacidad de opinar, o sea, no tiene ni voz ni voto. Aquí la persona, su personalidad está completamente negada y su voluntad obedece única y exclusivamente a los deseos, caprichos, voluntad de quien lo tiene esclavizado. Creo que no hay mucho que hablar sobre la esclavitud. La historia mundial nos ha enseñado mucho y pues nosotros en Colombia y toda Latinoamérica, que sabemos que durante el tiempo de la conquista se vivió lo que era la esclavitud, ¿sí? Y sabemos cómo la historia nos narra cómo vivían esas personas en tiempo de esclavitud. O sea, no tenían derecho a descanso, no tenían derecho a nada, hacían única y exclusivamente la voluntad de sus amos o de sus señores, de sus patrones. Bien, entonces esto para que lo tengamos claro y en qué escenario queremos movernos. En qué escenario queremos movernos. Y hablando de esclavitud, no solamente vamos a hablar de la esclavitud como el sometimiento de un conquistador sobre un conquistado, ¿sí? Sino que hay muchas veces que nosotros solitos, por no manejar bien la libertad, por no saber manejar lo que es el autogobierno, el dominio propio, entonces empezamos a entrar en estos terrenos. Y no solamente hablo de vicios, porque en el ejemplo que les puse anteriormente, aquí en el ejemplo que les puse anteriormente de los vicios,
pues hablé de vicios que destruyen nuestra vida y que son muy, muy obvios, ¿no? El alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, la adicción a la pornografía, cosas como esas. Pero también hay cosas en las que nos vamos metiendo y nos vamos volviendo esclavos. Una de ellas, por ejemplo, al trabajo. Y a veces pensamos que es que el que es más emprendedor, el que es mejor emprendedor, es aquel que se convierte esclavo de su propio trabajo. Pero acuérdense que un buen emprendedor tiene bien definidas las prioridades, ¿sí? Tiene bien definidas sus prioridades y sabe que o sea, su ser, su vida emocional y su vida espiritual van primero que su vida laboral, porque si lo primero no está bien, pues lo segundo también va a fallar. Entonces se convierten en esclavos de sus propios emprendimientos. O se vuelven gente que se vuelve esclava de sus propios pensamientos, de sus propias ideas. O gente que se vuelve esclava de satisfacer a los demás. Gente que cree que el reconocimiento social depende de lo que los demás piensen de mí, entonces está todo el tiempo jugando con diferentes personalidades para satisfacer los deseos de las demás personas. Y ahí entonces ya pierde su libertad para convertirse en esclavo ese es el que se vuelve esclavo, esclavo social, no esclavo del qué dirán, esclavo de la sociedad. Bien, aquí en esta diapositiva tengo la frase de una persona que estaba presa, de una persona que estaba encarcelada. Dice, ahora entiendo, por mucho tiempo no ejercí la libertad de autogobernarme, sino que me dejé llevar por mi naturaleza humana, me dejé llevar por pensamientos equivocados, me dejé llevar por algo que se llaman sustitutos. Ahorita vamos a hablar qué es eso de los sustitutos. Y todas esas cosas me invadieron hasta que cometí un delito. Y ahora que estoy en la cárcel, soy gobernado por las autoridades. Ellos determinan a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, a qué hora voy a comer, en fin. Ellos regulan por completo mi vida. Perdí mi libertad de autogobernarme, pero la libertad que más anhelo no es la de salir de la cárcel física, sino la de poder gobernarme por la verdad y hacer siempre lo que es correcto. O sea, la cárcel física es una cosa y otra cosa es la cárcel mental. Entonces, fíjese que esta persona lo que lo llevó a la cárcel física fue una cárcel mental. Y esa cárcel mental estaba dominada por naturaleza humana, pensamientos equivocados y sustitutos. Ya, ahora, cómo se produce todo esto de la esclavitud mental? La esclavitud mental comienza en nosotros cuando comenzamos a valorar más la mentira que la verdad, o cuando empezamos a crear en nosotros una estructura de pensamientos basada en la mentira. Por ejemplo, cuando alguien va a herirnos y nos ofende de algún modo, supongamos que alguien dice, ese es feo, ese man es feo, esa señora es fea. Entonces, puede que la persona, la belleza física, no sea la más de revista, ¿no? Porque obviamente nos han vendido socialmente un patrón de belleza que no necesariamente realmente esa es la belleza, sino que esa es la mentira que nos quieren vender. Y una persona, una mujer, digamos que las mujeres son las que desafortunadamente sufren más con este tema. Una mujer entonces puede vivir esclava en sus pensamientos y decir soy fea y para ser bonita tengo que parecerme a tal o tal modelo o a tal persona o a tal otra. ¿Sí? Y mi cuerpo tiene que ser de esta forma y mi peso tiene que ser de esta otra y lo que tengo que comer es esto y ya tengo que dejar de comer aquello, ta, ta, ta. Entonces, una cosa es cuidarse, una cosa es tener la libertad de decidir comer sanamente y alimentarse y cuidarse, cuidar su aspecto físico. Y otra cosa es llegar a encerrarnos y a esclavizarnos y a atarnos
en que mi cuerpo tiene que estar así para ser perfecto y hasta que no esté en ese lugar y hasta que no llegue allá, no voy a descansar. ¿Sí? Lo mismo pasa con los emprendimientos. Comenzamos con un emprendimiento y el trabajo duro hace parte del emprendimiento, o sea, ningún flojo va a ser un buen emprendedor, pero tampoco tenemos que manejar el exceso de esclavizarnos en el trabajo, porque esclavizarnos en el trabajo comenzamos a descuidar nuestra salud, comenzamos a descuidar nuestra mente, comenzamos a descuidar a nuestra familia y entonces al final lo que vamos a encontrar es sí, de pronto un negocio lleno de plata, pero si la plata comprara la verdadera libertad, pues no, no tendría sentido, ¿verdad? O sea, la plata nunca va a poder comprar la verdadera libertad. Incluso, este ejemplo que vimos habla de un hombre que está preso. Pero el hecho de que un hombre esté preso no significa que no sea libre. Hay gente que estando fuera de una cárcel, que nunca ha pisado una cárcel y está esclava, está esclavizada, ¿no? Por vicios, por pensamientos, por su naturaleza, por esto de los sustitutos, por cosas que no supo manejar, que no supo dominar. Entonces, es importante que nosotros, para vivir verdaderamente libre, comencemos a identificar situaciones que nos llevaron a establecer cosas como verdades absolutas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esa verdad absoluta de soy feo, es que yo soy feo, es que yo soy feo. Y para todos dicen que son feos. De pronto hay personas que no son demasiado habilidosas para ciertas cosas. De pronto, y este es un punto que hablaremos luego, y creo que ya lo hemos hablado, de las inteligencias múltiples. Entonces, de pronto tú no eres bueno en las matemáticas, pero eres bueno en las artes. Pero resulta que te creíste la mentira de que solamente se es inteligente o se es muy habilidoso mentalmente si se es bueno en matemáticas. Ya, entonces dice, ah, es que como yo soy malo para las matemáticas, yo soy malo para los números. Y entonces, como soy malo para los números, digo que soy bruto. Es que yo soy bruto. ¿Sí? Entonces te estás menospreciando a ti mismo y te estás convirtiendo esclavo de ese pensamiento equivocado. Y no vives la libertad verdadera por creerte esa mentira. Entonces comienzas tú a crearte esos paradigmas. Todo lo que es paradigma, y eso, el concepto paradigma tiene una amplitud muy grande, pero todo lo que son esos paradigmas son pensamientos que damos como verdades absolutas, pero que no necesariamente son verdades absolutas, son verdades según el contexto. ¿Ya? Claro, obviamente, si tú te estás en una reunión de solo matemáticos y están hablando de matemáticas y tú no eres bueno en matemáticas, pues seguramente no vas a encajar, pero el problema no eres tú en ese momento, el problema es el entorno en el que te estás desenvolviendo. Entonces, lo mismo pasa en los hogares. Y este es ¿cómo es? Un mensaje de alerta para los padres, porque muchas veces cuando regañamos o cuando castigamos a los niños, los obligamos o los empezamos a ellos a amarrar. Así como amarran a los tigres y amarran a los leones y amarran a los perros y amarran a los caballos, eh, para que no se vayan y para que no, digamos, que no desarrollen todo su potencial, eh, sino que hagan lo que nosotros queremos y se sometan, o sea, queremos someterlos a una estructura de pensamiento nuestra, comenzamos a darles a ellos afirmaciones que son equivocadas y que atentan contra su desarrollo cognitivo. ¿Sí? Es que tú eres un bruto, eso no hace bien porque esa afirmación comienza a caer, comienza a quedarse en el cerebro del niño y entonces, claro, como los niños ven a sus papás como el primer ejemplo a seguir y todo lo que papá o mamá diga se convierte en verdad absoluta y en estructura mental para ellos. Entonces, le dice, es que te es mucho bruto. Él va a pensar, ah, soy bruto, soy bruto, soy bruto, soy bruto, y su mente va a quedar esclavizada en ese pensamiento. Y no es verdad, no es verdad, simplemente que el niño no tenía el conocimiento, no había sido entrenado para desarrollar cierta tarea, pero inmediatamente cometió un error. Te es un bruto, no sirve para eso. ¿Ya? Y bueno, con otras cosas
más que desde casa podemos a nosotros estar afirmando sobre nuestros hijos, "Tú eres un cansón, eres, no, bueno, no sé, ustedes allá con sus hijos sabrán qué es lo que le dicen, pero importante que nosotros nos convirtamos en unos tutores que les enseñemos a ellos a manejar la libertad, a ser buenos administradores de la libertad y no nos convirtamos nosotros en unos domadores que coartamos libertades, ¿sí? Eso es lo que hace el domador de circo. El domador de circo toma desde chiquito a un elefante, ¿sí? Y lo amarra con una cadena y claro, el elefante chiquito no puede romper la cadena y el elefante comienza a creérselo de que nunca va a poder romper esa cadena. Y aún cuando el elefante ya esté grande, le pueden poner un nylon y el elefante dice, estoy amarrado y no voy a poder salir de aquí de esta cárcel. Entonces, no seamos nosotros domadores de bestias en el sentido de querer coartar la libertad y limitar la libertad de los niños, sino que nos convirtamos en tutores y en mentores para que ellos puedan desarrollar y ser buenos administradores de su libertad. Es decir, enseñarles a tomar buenas decisiones, que eso es el concepto de libertad, tomar decisiones en armonía con la verdad. ¿Ok? Bien. Entonces, vemos que la verdadera libertad es la libertad de la mente. Eh, Vamos entonces a mirar elementos que nos esclavizan, elementos que esclavizan nuestra mente. Y al final de la charla hablaremos de los elementos o de algunos consejos con los que podremos vivir en libertad. El primer elemento que nos esclaviza son elementos sustitutos. Elementos sustitutos. Eh, Aquí hablando de sustituto, estamos hablando más bien de un elemento farsante, ¿sí? Vamos a cambiarle el nombre de sustituto y vamos a colocarle sustituto pero farsante, así como el billete falso. No sé si a usted alguna vez le hayan metido un billete falso. El billete falso trata de ser igual al billete original, pero no tiene ningún valor, no tiene ninguna validez. Usted va a pagar con un billete falso y nadie se lo recibe. Este dice, ¿qué me va a pagar con ese papel? Ese papel no tiene ningún valor. Entonces son cosas que parecen verdad, pero que no lo son. Ahí es donde la Biblia dice, hay caminos que parecen buenos, pero cuyo fin es camino de muerte. Ese camino que parece bueno es lo que se llaman sustitutos. Eh, un ejemplo de sustituto puede ser entonces creernos, ¿sí? Que las apariencias, perdón, que el aprecio de los demás es lo que nos da dignidad, ¿sí? Acuérdese que cuando hablamos de dignidad es el aprecio inmediato de lo que somos, de lo que uno es, pero que ese aprecio en realidad es un aprecio según el concepto del creador, no según el concepto de las demás personas. Pero cuando nosotros pensamos que nuestra dignidad o nuestra dignidad humana depende del concepto de otra persona o de la sociedad o de un grupo al que queremos agradar, entonces, ¿qué pasa? Se atenta contra nuestra dignidad y entonces comenzamos a vivir basados en apariencias y dejamos de ser lo que somos para convertirnos en lo que los demás quieren. ¿Ok? Eh, otro ejemplo de sustitutos es confundir la autoridad, ¿sí? Confundir cuando estamos en una posición de autoridad, confundir la autoridad con orgullo, prepotencia y menosprecio, ¿sí? Es que como yo estoy en autoridad, puedo menospreciar y puedo por debajear y puedo hablarle duro al otro y puedo gritarle y puedo como imponerme sobre el otro porque eso me da autoridad. Y recordemos que al contrario, o sea, la verdad, ¿sí? La verdad de eso es que la autoridad no se mide por la, eh,
por la manera en cómo nos sobreponemos o nos imponemos sobre las demás personas, sino es en la manera como nosotros tenemos una verdadera identidad genuina, un carácter firme y las demás personas ven eso en nosotros y reconocen esa autoridad, pero esa autoridad comienza es desde nuestra propia identidad. Eh, por ejemplo, otro sustituto. Eh, Hablando también del tema de la dignidad y un poco de la aceptación, es creer que la empatía, ¿sí? O que la empatía es eh, aceptar todo lo que nos dicen como verdadero y no argumentar. Dice, no, es que para no caerle mal a nadie, para no hacerle daño a nadie, entonces yo me quedo callado, así lo que los otros estén diciendo esté ofendiendo a mi persona, ¿no? Y otro ejemplo que podemos hablar aquí de sustituto sería cambiar, por ejemplo, en el caso de las parejas, o en el caso del matrimonio, cambiar nuestra, nuestro amor de un hombre y una mujer por la mentira de la promiscuidad y o de la pornografía, ¿sí? Entonces, esas cosas que parece que llenan algo de nosotros, realmente lo que están haciendo es esclavizarnos. Entonces, ese es un elemento que esclaviza. Por eso es importante que nosotros tengamos la capacidad de observar bien hacia dónde me está llevando eso que estoy haciendo. O sea, si lo que estoy haciendo realmente me está llevando hacia la verdadera libertad o si me está al contrario esclavizando más. Entonces, si es como darse cuenta si usted tiene un billete de verdad o si tiene un billete falso. Examínelo bien. Y así como los billetes los examinan en una luz ultravioleta para determinar si es un billete verdadero o es un billete falso, pues usted lleve su vida a la luz de las escrituras y examine y esa luz le mostrará si lo que está haciendo lo está llevando a la verdadera libertad o lo está llevando a la esclavitud de su mente, ¿no? Eh, el segundo elemento que nos esclaviza es la naturaleza que quiere dominarnos. Bíblicamente, pues es lo que conocemos como naturaleza pecaminosa, ¿no? Una naturaleza que lleva al hombre, o sea, algo que hay dentro del hombre que lo lleva a desobedecer a Dios, a desconocer la voluntad de Dios. Y entonces, por más que el hombre quiera hacer algo bueno, termina siendo algo malo. Entonces, esa es una naturaleza cómoda que empuja al ser humano a lo fácil, a lo inmoral, a lo incorrecto, ¿ya? Y entonces, si nosotros empezamos a alimentar nuestra vida con más de esas cosas inmorales, incorrectas, egoístas, fáciles, lo que vamos a hacer es que nos vamos a dejar llevar por ese modelo de vida eh, y de manera imperceptible, o sea, no nos damos cuenta en qué momento ya estamos esclavizados. Nos va, nos van cautivando poquito a poquito con alguito más y si ve que no pasó nada y luego pruebe un poquito más y vea no pasó nada, así como le pasó al pollito, tómese un trago, no siento nada, tómese otro, no siento nada, tómese otro, no siento nada, ya después dijo no siento ni las paticas, no siento el pescuecito, no siento el piquito, no siento las alitas, porque ya estaba completamente esclavizado, estaba completamente eh, tomado. Entonces, la manera como respondamos a esas situaciones lo que va es a demostrarnos cómo está nuestro verdadero estado de libertad. ¿Sí? O sea, ahí debemos hacernos entonces la pregunta si vamos a actuar como sabemos, o sea, como nos han enseñado con los principios de buenas decisiones, o sea, aquí en naturaleza es sentarse, o sea, detenerse y decir, voy a actuar con la verdad que me han enseñado o me voy a dejar gobernar por lo físico, por lo sensual, por lo bajo, por lo egoísta, ¿ya? Eso es como dejarse llevar por el instinto, así como actúan los animales. O sea, un animal
por ejemplo, en el caso del apareamiento, pues un animal macho ve a otro animal de su misma especie, hembra, y si la hembra está en celo, pues él va, tiene relaciones y chao, listo, se acabó. Sí, pero obviamente ellos obviamente pues no saben, o sea, no tienen ningún sentido de lo que están haciendo, simplemente están actuando y llevados por los impulsos. Lo mismo pasaría con un león o un animal cazador que tiene a su presa, la ataca, pero él nunca tiene la capacidad, o sea, el animal no tiene la capacidad de saber si está bien o si está mal, si eso es correcto o si eso es incorrecto. ¿Sí? Y entonces, por eso es la diferencia entre el ser humano y los animales, porque los seres humanos también tenemos instintos, también tenemos reacciones y tenemos emociones. Los animales tienen las mismas emociones, los animales también sufren de miedo, también sufren de enojo, también sufren de tristeza, pero la única diferencia, o bueno, la única y gran diferencia, ¿no? Es que los seres humanos somos conscientes y podemos dar un juicio de valor sobre esa emoción que estamos viviendo. Es decir, el miedo lo vive exactamente igual un ser humano que un perro. La gran diferencia es que el ser humano es consciente de esa emoción que está sintiendo, es consciente de que tiene miedo y puede emitir juicio de valor y puede tomar decisiones sobre ese juicio de valor que acaba de hacer. Entonces, ubicarnos en que nuestra naturaleza, que la naturaleza que quiere dominarnos es la naturaleza animal, pero nosotros tenemos que dejarnos dominar por la naturaleza moral, ¿sí? Y obviamente por la naturaleza espiritual. Aquellas personas que son cristianas tenemos muy claro esto de la naturaleza espiritual y también de lo que es la nueva naturaleza, de lo que es el nuevo nacimiento, de lo que es ser nueva criatura, ¿sí? Entonces, por eso es que la Biblia dice, el que es nueva criatura, no hay condenación para esa persona, porque ha sido liberada de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa, ahora camina en una nueva naturaleza y esta nueva naturaleza es una naturaleza que le permite caminar en verdadera libertad. ¿Ya? Entonces, por eso les decía al comienzo que tiene mucho que ver este principio de libertad con lo que la Biblia habla en ese versículo que dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Bien, el tercer punto, hablando entonces de gigantes, cuando hablamos de gigantes son cosas que debemos entender que ninguna esclavitud comenzó con cosas grandes. Todo fue de lo pequeño hacia lo más grande. Obviamente, cuando algo es pequeño, cuando algo no tiene un tamaño tan elevado, es fácil controlarlo e incluso eliminarlo. Pero en la medida que nosotros permitamos que esas cosas se arraiguen y comiencen a crecer en nosotros, será más difícil lidiarla con ellas. Y esto hablando en el punto de pensamientos. Hay cosas, a veces vienen a la mente de la persona, pensamientos y actitudes negativas que comienzan a esclavizarla, y comienzan a bloquear su mente, a bloquear su visión. Entonces, es un error y un error que cometemos es quedarnos callados. O sea, como que guardarnos eso que nos hace daño, ese odio, ese, ese rencor, guardárnoslos allá adentro es bien, bien complicado y hace que se haga raíz de amargura en nosotros y entonces esa raíz de amargura comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer y empezamos nosotros a alimentarla y alimentarla y alimentarla y cada situación que vemos le buscamos el lado feo para alimentar eh, nuestra, nuestra raíz de amargura, ¿sí? Entonces hay que saber explorar bien nuestra mente y tener mucho cuidado, o sea, lo del autogobierno, lo del autocontrol, lo del dominio propio, tiene mucho que ver con saber controlar nuestros pensamientos. ¿Qué cosas estamos pensando y qué es lo que está alimentando nuestra mente? ¿Con qué la estamos alimentando? La estamos alimentando nosotros y obviamente esta sociedad, cada vez que usted prende el televisor, pues si se quiere alimentar solamente de televisión, pues lo que va a encontrar es promiscuidad, infidelidad, violencia,
violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, y todas las violencias que usted quiera ver. Hay abusos, o sea, seguramente de todo lo que muestran en las películas y todo lo que muestran en la televisión, por ahí el 1 o 2% será algo bueno, ¿no? Lo demás, todo es cosas que van en contra del pensamiento del ser humano, y eso comienza a generar una estructura de una mentalidad, y comienza a alimentar nuestros pensamientos para que se conviertan en gigantes que luego nos van a esclavizar. Entonces, eh, gigantes es eso, ¿no? Nuestros pensamientos. Entonces, sustitutos, aquellas cosas, aquellos comportamientos que parece que, ¿sí? Que parece que me dan libertad, que puedo hacer lo que yo quiera, pero que al final lo que voy a tener es una esclavitud, ¿no? La naturaleza, entonces, impulsos, dejarse manejar por los impulsos, y no ser consciente del manejo de nuestras emociones. Y gigantes, pensamientos inadecuados. Son elementos que esclavizan. Y entonces fíjense cómo es más importante, o lo que la gente más sufre es la esclavitud de la mente, la esclavitud de sus pensamientos, que una esclavitud física. Por eso les decía que hay personas que aún estando en la cárcel son verdaderamente libres, ¿sí? Porque bueno, allá hicieron su trabajo y su terapia, conocieron de Dios, se entregaron al Señor, y están viviendo ahora en verdadera libertad, aun cuando estén dentro de un centro penitenciario. Pero hay personas que, pudiendo vivir en libertad extramural, pues estando fuera de una cárcel, viven esclavos de sus pensamientos, viven esclavos de sus emociones, viven esclavos de sus vicios. Entonces, puede que nosotros, aún siendo cristianos, aún siendo personas que profesamos libertad, estemos teniendo problemas con alguno de estos tres elementos. Con alguno de estos tres elementos podemos estar teniendo problemas, y haciendo que nos volvamos esclavos. Incluso la religiosidad, por ejemplo. La religiosidad es algo que, en vez de traer libertad, trae esclavitud a la persona. Ya, la religiosidad, por ejemplo, una mentira de la religiosidad. Hacerle creer a una persona que porque más haga una cosa o más haga otra, más santo va a ser, ¿sí? O de imponer ciertas costumbres sobre una persona, que esas costumbres son solo eso, costumbres que pueden ser buenas, pero que al querérselas imponer a una persona, volvemos a esa persona esclava de las costumbres, pero entonces no hacemos que esa persona disfrute la verdadera libertad de lo que es vivir el cristianismo. Cosas como esas. Entonces, fíjese que aún siendo cristianos podemos nosotros estar teniendo sustitutos, ¿sí? Como pensar que voy a decir algo aquí que puede de pronto volverse un tema de discusión, pero no vamos a debatir sobre esto. Pero pensar que el largo de la falda es lo que dice que es más santo o menos santo. Me disculpan las mujeres que las ponga de ejemplo ahí. Eh, pero realmente no es eso, ¿sí? O sea, el sustituto sería tamaño de la falda igual a santidad. Si la falda está más larga, más santo. Si está menos larga, menos santo, ¿sí? Pero ese no es realmente el concepto de santidad. Entonces, fíjense ustedes cómo le metemos un billete falso a la gente para venderles una idea que no es real. Y entonces esa persona, en vez de vivir en verdadera libertad, termina esclavo de esa mentira, de esa cosa que le vendimos como verdad. Y bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Hay muchas más cosas que desde la religiosidad podemos estar diciendo que nos están esclavizando en vez de darnos libertad, pero no es la charla de hoy. En cuanto al emprendimiento, entonces tener mucho cuidado, eh, sobre todo en el tema de sustitutos y naturaleza.
bueno, también en gigantes, tener cuidado con estos tres elementos porque pueden estar afectando nuestra visión de emprendedores. ¿Ok? Sustitutos pueden ser negocios que aparentemente son fáciles, de poco trabajo, pero que al final van a traer más esclavitud. Negocios en los que hay ganancia fácil, negocios en los que te apresuras a ser rico. Entonces te crees la mentira de que se puede ser rico de un día para otro y no conoces la verdad que te enseña a ti. La Biblia dice que no te apresures en ser rico porque ahí hay destrucción, porque ahí vas a quedar esclavo del dinero, ¿sí? Entonces, ojo con eso. No te dejes llevar por los impulsos porque hoy amaneciste con rabia, entonces dejas tirado el trabajo, o porque mañana estás con las emociones a tope, entonces te quieres comer el mundo con tu emprendimiento y vas a hacer y vas a deshacer y no aterrizas a tu realidad. Eh, los gigantes con pensamientos equivocados y cosas que comienzan a convertirse en paradigmas y en estructuras de pensamiento que no te dejan avanzar, que no te dejan tomar una buena decisión para que tu emprendimiento crezca. Cosas como esas es muy importante que las sepamos manejar para que no vivamos, no seamos esclavizados en nuestros emprendimientos. Bien, ya, hasta aquí lo malo, ahora viene lo bueno. Entonces, la idea es que nosotros vivamos en libertad. Lo que anhelamos es vivir en verdadera libertad de nuestros pensamientos, ¿no? Vivir libres de nuestros pensamientos y obviamente en la medida que nuestros pensamientos estén libres, pues nuestro comportamiento también va a estar libre. Vamos a poder vivir con una mente completamente libre y no con mentes esclavizadas. El primero de ellos es la curiosidad mata. La curiosidad mata. ¿Esto qué tiene que ver de la curiosidad mata? Eh, probar, probar algo tiene sus consecuencias, ¿cierto? Si probamos algo bueno, pues las consecuencias van a ser buenas. O sea, la curiosidad mató al gato, dicen por ahí, en la medida que el gato tomó la decisión de meterse en algo que no le incumbía o en algo que le iba a hacer daño. Entonces, hay que saber manejar este tema de la curiosidad y de probar. Nosotros podemos probar cosas buenas, podemos probar un emprendimiento nuevo, pero entonces antes de meternos de lleno en ese emprendimiento, hacer bien nuestro plan de negocios, ¿sí? Porque el plan de negocio nos va a decir una ruta y nos va a dar información si el final de ese negocio, si el final de ese emprendimiento es bueno o si va a traer esclavitud. Porque es que cuando el emprendimiento sale mal, no es que yo cierro y ya. Si hablamos de las responsabilidades legales, si hablamos de las responsabilidades económicas, si alguno de ustedes se endeudó para montar un negocio y el negocio no le dio, igual le quedó la deuda y tiene que pagarla. Ah, pero es que ya el negocio no está. No me importa si el negocio dio o no dio. Usted se comprometió con pagar una deuda y tiene que pagarla. Al banco no le interesa si el negocio fue próspero o no fue próspero. Entonces quedas esclavo financieramente de una deuda por no haber evaluado bien. Entonces, esa curiosidad te mató. Te pusiste a probar un emprendimiento sin antes revisar una perspectiva de ese negocio. Entonces, por eso lo que estuvimos trabajando hace 8 días acerca de la pregunta ¿qué es una empresa? Y todo lo que implica iniciar una empresa, tienen que hacerlo, porque si no lo hacen van a tener ustedes el problema de estar esclavizados por una mala decisión en su emprendimiento. Obviamente, pues si hablamos de cosas eh, de cosas malas, pues de vicios y eso ya es obvio, ustedes ya están aquí, la mayoría son grandes, no les voy a ponerme a hablar aquí que la curiosidad mata, si usted se pone a probar el cigarrillo va a quedar esclavo, si usted se pone a probar el traguito, no, eso ya lo manejamos todos. Pero entonces, sí, esto de la curiosidad mata en los emprendimientos, ojo con la curiosidad y más bien hagan una buena planeación. ¿Listo? Una buena planeación va a ayudarnos
a vivir en libertad, que tengamos emprendimientos libres. ¿Listo? Tiempo, tiempo, no pierdas el tiempo. Recordemos que el ocio, hace que las personas empiecen a tomar malas decisiones, malas decisiones. Y aquí, ¿por qué el ocio hace que tomemos las decisiones? Porque esas decisiones van a ser decisiones apresuradas. Para todas las decisiones importantes debemos nosotros aprovechar el tiempo que tenemos y tomar decisiones a tiempo. O sea, recordemos que aquí el tiempo es uno de los recursos más valiosos que todos tenemos y es un recurso en el que no hay excepciones ni hay exclusiones. Todas las personas tienen 24 horas, todos tenemos 24 horas. Según cómo administremos este tiempo, ¿sí? Según cómo decidamos darle buen uso a este recurso, pues viviremos en libertad. Si le damos mal uso, viviremos esclavos. Y hay gente que es esclava del tiempo, que nunca tiene tiempo para nada. ¿Por qué? Porque no son buenos administradores de este recurso tan importante. Eh, no te ancles. Consejos para vivir en libertad. No te ancles. Aquí hablando del anclaje, estamos hablando de aferrarse, ¿sí? Aferrarse a cosas que están haciendo daño a nuestra vida, aferrarse a cosas del pasado, aferrarse a situaciones. Es que en mi familia éramos así, es que a mí me tocó vivir esto, es que a mí me tocó vivir lo otro. Y entonces nos aferramos a nuestro pasado, nos aferramos a cosas que no podemos cambiar, no soltamos, no perdonamos, no sanamos y entonces terminamos esclavos de nuestro pasado. Ojo con eso, esclavos de nuestro pasado, aquí. Entonces, si usted quiere vivir en verdadera libertad, recuerde que el pasado no lo puede arreglar, el pasado no lo puede cambiar. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Perdonar, sanar nuestras heridas y soltar ese pasado y empezar a caminar una nueva vida. Darle un nuevo comienzo, un reset a nuestra vida. ¿Ok? Ojo con esto entonces. Eh, nunca te rindas, nunca te rindas. Importante este punto de no rendirse para vivir en verdadera libertad. Ojo aquí, nunca te rindas en la verdad, ¿no? Porque si hablamos aquí de nunca te rindas de andar en mentira, pues cada vez vas a estar más y más esclavizado. Aquí en nunca te rindas este elemento es para aquellos que sienten que ya están esclavizados. Entonces, los que sienten que ya están esclavizados por alguno de esas cosas que miramos ahorita en la lámina anterior de los sustitutos de la naturaleza y los gigantes, debemos entonces eh, empezar a caminar y a tener voluntad, ¿no? A tener, así como tuvimos la capacidad de decidir para entrar a lo malo y estar ahora esclavizados, tengamos la misma capacidad y la misma voluntad para decidir ya no más y empezar a caminar hacia el camino de la libertad. Entonces aquí nunca te rindas nunca te rindas en caminar hacia la libertad, nunca te rindas de tomar buenas decisiones, nunca te rindas en planificar, nunca te rindas en tu emprendimiento. Si realmente sabes que tu emprendimiento es algo que te lo dio Dios o si es algo que es tu vocación, que es algo que es eh, el talento que tienes para desarrollar, nunca te rindas en esto. Si no, vas a quedar esclavo del hubiera, del estuviera, de él tuviera, el yo tendría, si yo hubiera hecho tal cosa, si no hubiera desfallecido en tal otra, ya estaría en tal otra, ya hubiera hecho, ya hubiera. Ese hubiera se convierte también en un pasado al que te puedes anclar. Y no es la idea. La idea es que primero no nos rindamos y que el yo tendría lo convirtamos en yo tengo, en el yo logré, en el yo hubiera logrado no, ya lo logré, en el hubiera llegado no, en el convirtamos esos deseos, convirtámoslos en llegué
ya lo tengo, lo estoy disfrutando. Eso es lo que nosotros como seres humanos vamos a concebir como la autorrealización. Cuando vimos nosotros la escala de necesidades de señor Maslow, perdón, de Abraham Maslow, cuando vimos esa pirámide de necesidades, vimos que la última pirámide era la de autorrealización. Entonces, cuando nosotros los sueños que tenemos, uy, yo quiero llegar a tal posición o quiero que mi emprendimiento llegue a tal lugar y desarrollamos bien un plan, sabemos que obviamente van a haber obstáculos, pero cuando nos rendimos, somos esclavos de los obstáculos. Ya, pero cuando decidimos no rendirnos, nos sobreponemos, a nuestra voluntad se sobrepone a la voluntad del obstáculo que se nos presenta y el yo quiero pasa a ser aún yo tengo. Y no, y entonces cuando la voluntad del obstáculo se sobrepone a nuestra voluntad es cuando empieza el yo tendría, yo hubiera tenido, yo habría logrado, yo habría, y ahí nos quedamos esclavos de eso, ¿ok? Entonces, esclavos de un pasado que nunca fue. Pero tenemos que volvernos libres de un presente real. Libres de un presente real. Ahí. Eh, Otro elemento para vivir en libertad o consejo para vivir en libertad. Mientras guardes silencio, continuarás atado. Esto tiene que ver también con personas que estén ya de pronto esclavizadas por alguna de las cosas que vimos ahorita, ¿no? Alguien que ya esté en esclavitud, es importante que su problema, su situación, la comente con alguien, pero con alguien que le pueda ayudar, obviamente, o sea, no la va a compartir con el que lo va a hundir más, la va a compartir con alguien que lo pueda ayudar. ¿Por qué? Porque ahí sí como nos enseña también la Biblia, mejor son dos que uno porque obtendrán una mejor paga de su trabajo. O como dice otra versión, mejor es trabajar dos que trabajar uno solo porque podrán alcanzar más rápido el éxito. Así lo dice otra versión. Entonces aquí no te quedes callado cuando te sientas esclavizado, busca ayuda, busca ayuda. Porque si no buscas ayuda, esos gigantes van a oprimirte más, esa naturaleza va a amarrarte más, esos sustitutos van a empezar a pesarte más y vas a estar más atado, más esclavizado y más hundido en ese pensamiento equivocado. Entonces, importante que en cuanto a emprendimiento, tengamos un mentor, tengamos alguien que desde afuera pueda ver la situación que nosotros estamos viviendo. No nos creamos autosuficientes, no nos creamos que por nosotros mismos lo vamos a lograr, porque obviamente nuestra visión es limitada. Y eh, acuérdense de un concepto que siempre el hermano Gabriel ha insistido, neuronas espejo. Y acuérdense de lo que yo también les enseñé cuando estábamos hablando de identidad y cuando estábamos hablando de temperamento, perdón, de identidad. Hablábamos que si yo reconozco que hay algún rasgo en mi personalidad que es una debilidad, debo buscar ayuda en alguien cuyo rasgo sea una fortaleza. Entonces, mi debilidad la voy a suplir con la fortaleza de alguien más. Y entonces ya no voy a trabajar yo solo al 100%, sino que si yo doy el 100 y el otro da su 100 y el 100 de este cubre mis debilidades, mis falencias, entonces ya no van a ser 200, sino que va a ser 1000. Es importante esto en emprendimiento. Para tener emprendimientos saludables, siempre tengan un tutor, alguien que los pueda asesorar, que los pueda acompañar, que los pueda ayudar a tomar buenas decisiones. Como quien dice, los toros se ven mejor desde la barrera, entonces serías tú como emprendedor el torero que está allá frenteando, como diríamos así, muy folclóricamente, frenteando el corte, frenteando allá el trabajo, pero hay alguien que desde la barrera te puede dar una visión panorámica de toda la situación y te puede ayudar a encontrar la salida más cercana de ciertas situaciones que si no las comentas, nadie se va a dar cuenta. Muy difícil que los asesores seamos adivinos.
¿sí? Somos asesores, no adivinos. Y por último, consejo para vivir en libertad, huir es de valientes. Y si de tentación se trata, recuerde que la misma Biblia lo enseña. De las tentaciones, huye, salga corriendo, salga corriendo. El que es sabio sabe en qué momento tiene que salir corriendo, sabe en qué momento tiene que dejar algo atrás, sabe en qué momento tiene que abandonar algo. Obviamente, en la medida que sepa que ese algo viene es para destruirlo, ¿no? Eh, porque las tentaciones se hacen más fuertes en la medida que empezamos a jugar más con ella, empiezan es a atarnos suavecito, 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 y cuando nos vemos es sometidos, sometidos a la esclavitud. Por ejemplo, en emprendimiento, tentaciones que se le presentan al emprendedor, préstamos muy fáciles, eh, tentaciones como socios que usted realmente no tiene la confianza con esas personas, mucho cuidado con ser tentado a asociarse con personas que no tienen los mismos principios suyos, es una tentación. Eh, Tentación mucho más, hablando de los préstamos y el tema económico, que es donde muchos emprendedores cometen el error, es de pagadiario. No cometa ese error, salga corriendo si le llega un pagadiario por ahí, salga corriendo. Esas tentaciones hay que saberlas manejar. Cuando alguien llegue y le pinte un negocio muy, así como muy próspero de la noche a la mañana, y esto, mejor dicho, es lo que nos va a sacar de pobres y en una semana vamos a tener la Toyota y tal, no sé qué, huya de ahí, salga corriendo. De las pirámides, salga corriendo. De los, bueno, no digo más porque ya ustedes están grandecitos y pueden tomar esas decisiones sabiamente, sabiamente, sabiamente pueden tomar esas decisiones. Entonces, hasta aquí llegamos con el principio de libertad. Espero que en esta horita que llevo hablando, ustedes hayan podido aprender algo y entonces en este momento vamos a permitirnos unos minutos para, para tener unas preguntas que quieran realizar. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para irnos ya a nuestro momento de compartir preguntas, comentarios. Hermano, tiene razón lo que usted dice de que los asesores no son adivinos, porque uno puede tener una dificultad y está callado y no dice, y así queda uno con el error que aparece ahí. Dice, mientras guarde silencio, continuarás atado en ese error. Y bueno, y es necesario comentárselo a la persona que o sea, al tutor que le está ayudando a uno. Sí, hermano, sí, señor. Era comentar eso, hermano. Sí, sí, tiene mucha razón, hermano, sí, señor. Porque Gracias, cometemos gracias ese hermano error. Javier. Bueno, sí, señor. El hermano Gabriel, lo Ah, veo ya bueno, con la cámara encendida. bueno, primero que todo, darle las gracias a Dios y desear que Dios cada día te use más. Muy linda la enseñanza y edificante. Vale la pena estar aquí aprendiendo. También te quería decir que, por ejemplo, cuando hay esos, como esos paradigmas de que tú hablabas de esas, por ejemplo, de esas cosas que llamamos mito, ¿no? Que la gente, ¿qué fue lo que tú dijiste? Que porque, bueno, la cuestión es que, mira, eso en cuanto al dinero, el cristiano sí tiene enredos con eso. Vean, ahora que estaba averiguando un poco qué es la riqueza según la Biblia, que ahí tengo ese tema también para aquí, estaba mirando
y casi todos los temas del dinero concluyeron que el dinero no es para los creyentes, que no podemos estar metidos, que Jesús no nos ofreció a nosotros, no nos dio promesas de tener dinero, sino promesas en el cielo y una serie de cosas que yo me quedo pensando, Dios mío, con razón el pueblo de Dios tiene tantos problemas y esa es una atadura, eso es como ¿cómo es? Que uno ahí está atado. Y le hacen perder el rumbo a los hermanos que entonces no son capaces ni de montar siquiera una empresa que ellos puedan, o no digamos una empresa, digamos que puedan defenderse la vida. Porque hay hermanos que, por ejemplo, la mayoría que nosotros tenemos las llamamos empresa porque todo eso, ojalá sea una venta de agua, se llama empresa. Una venta de boli se llama empresa. De manera que es un problema. De todas maneras, en cuanto a la curiosidad, como tú lo explicaste, hay curiosidades buenas, que es lo que yo fui tomando como apunte. Depende de lo que vayas a hacer. La curiosidad, cuando hablamos de emprendimiento, va asociada a la investigación. Ella va asociada a la investigación porque una persona que va a emprender tiene que ser curioso. O sea, debe inquirir, o sea, una curiosidad que lo lleve a preguntar, que lo lleve a observar, es decir, una investigación. Realmente la curiosidad en cuanto al emprendimiento va ligada a la investigación que llamamos nosotros de mercado. Entonces, también tenemos aquí, busca la ayuda. Entonces, las personas verdaderamente, y tú dijiste algo, de las personas que nos van a ayudar. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de buscar ayuda? En la multitud de consejeros está ¿qué? La sabiduría, ¿verdad? De consejeros. Y entonces yo me acordé de una frase que dice, existen muchos opinadores. Opinadores hay por montones, que tú ni les has pedido consejo, ni les has pedido nada, y vas a tener un emprendimiento. Eso lo viví yo cuando monté esa empresa que montamos, que Dios nos dio, que muchas bendiciones, todavía tengo cosas de ella. Entonces, mucha gente opinando ahí que de toda me metían la Biblia también opinando, hay cosas que yo me quedaba pensando y otros decían que no y otros decían que no y la mayoría opinaron que yo con eso que iba a hacer con 50,000 pesos y montar una empresa, como se lo he dicho aquí, llegué a manejar 130 millones de pesos yo comencé en el 2000, en el año 1986, en el 1994, cuando me llamaron a la obra, ya yo tenía un manejo de 130 millones, teníamos. ¿Y cuántos decían que eso con 50,000 pesos? Hasta mi esposa no creía, fue una de las primeras que comenzó a opinar ahí en contra, que yo viviera como soñando. Y así. Bueno, en cuanto a eso, de todas maneras, después sí se dio cuenta y me apoyó, porque ya después sí me apoyó. Sí, comienza, amigo, y me dio una frase que si fracasas no eres el primero ni serás el último. Entonces hay mucha gente que saben, opinadores hay por montones, a 3 por 5. Y personas que sepan aconsejar poquitas. Por eso la Biblia dice en la multitud de consejeros, no en la multitud de opinadores. Personas que tengan capacidad, que no, como tú lo dijiste, no nos vayan a hundir, porque a veces la persona va a emprender y otros enseguida le quitan los sueños, lo hunden. Ya lo dan por fracasado sin que hubiera comenzado. Bueno, pues eso sería ya creo que hablé todo, de un montón. Gracias, hermano Gabriel. Sus consejos siempre sabios.
Así dentro es, de esa gracias. experiencia que Dios le ha permitido. Hay día camping, como yo iba a decir algo, no sé, otros más, no sé quién. Bueno, si alguien más quiere, Hermano, disculpe, hermano, el aporte, hermano Gabriel, gracias, hermano, por esa enseñanza tan bonita, hermano. Y yo creo que lo mejor es uno no decirle a todo el mundo nuestras metas. A Claro, todo, lo mejor es eso porque mejor uno callar y, como decía el hermano ahorita, hay veces que uno tiene que no comentarle todos los sueños de uno a los que lo rodean porque de pronto hay muchos que tienen esa mentalidad diferente, que no tienen meta y entonces el que no tiene meta da opiniones negativas. Eso es lo así que es. puede dar. Así es, Bueno, mi gracias. hermano, gracias, hermano. Muchas enseñanzas bonitas, hermano. Gracias Dios a ti. nos sea ayudando para emprender, hermano, para meternos en ese camino, sí, señor. Amén, hermano. bueno, no sé si alguien más, ya nos, ¿cuántos quedan aquí? Nada más hay 18 personas de los que arrancamos. Nuevamente les doy gracias a todos por haber asistido, por habernos acompañado. Espero que esta noche esta enseñanza les haya sido de bendición, que sea muy útil para sus emprendimientos, para todo lo que ustedes anhelan. Vamos a darle espacio a alguien más si desea dar su aporte, tienen alguna pregunta.